Bienvenido a CreaBits, un espacio de aprendizaje, crecimiento, promoción y prevención de la salud mental, con Juliet Reyes y Camilo Cartagena. Hola, hola, gente bonita, feliz lunes, feliz inicio de semana. Y como ustedes saben, los lunes son una oportunidad, o por lo menos yo lo veo así, para iniciar un nuevo hábito, para iniciar algo que tenemos ahí pendiente, para darle apertura a nuevas cosas, nuevos aprendizajes, nuevos crecimientos. Y el día de hoy, el tema que se viene me encanta, me parece muy, muy, muy interesante. Espero que a ustedes también. Hola Camilo, ¿qué tal estás? Hola Juliet, hola a todos nuestros oyentes, espero que se encuentren muy bien este lunes, que estén empezando la semana con la mejor energía y la mejor actitud. Y efectivamente, Juliet, hoy vamos a trabajar un tema muy bonito, muy interesante y que todos deberíamos poner en práctica en nuestro diario vivir. Así que de una vez vamos a escuchar el audio de nuestra oyente que nos ha solicitado y bueno, digamos que sugerido este tema. Hola, hola gente bonita. Ante todo agradecerles por esos maravillosos podcasts. Los he escuchado desde el inicio y me han servido demasiado. Quiero pedirles que por favor tratemos el tema de responsabilidad afectiva. Sería muy bueno, me interesa mucho y los escucho desde Ibagué, Colombia. Un abracito. Wow, Camilo, y no sabes la ilusión y el gusto que me da escuchar de Ibagué, Tolima, Colombia, nuestra ciudad. Muchas gracias por apoyar esto que estamos cultivando con tanto cariño. Y wow, empecemos, Camilo. Este tema a mí me gusta mucho porque imagínate que nosotros los seres humanos en cada relación que establecemos en nuestra vida dejamos una huella. Siempre vamos a impactar la vida de las otras personas. Y no importa necesariamente si es una amistad, si es una relación de pareja, si solo es un vínculo laboral o académico, porque cada palabra, cada gesto y cada acción que nosotros realicemos va a tener un impacto en el otro. Ahora, por ejemplo, pensemos en esa última conversación que tuvimos con alguien, pero esa conversación significativa con esa persona cercana y de pronto nos ponemos a pensar cómo lo que nosotros le dijimos y cómo se lo transmitimos pudo haber influido en esa persona, en sus emociones, en sus sentimientos, tal vez cómo pudo haber afectado o influido en su día, en su estado de ánimo o en la percepción sobre nosotros. Y claramente también eso cómo impacta y cómo influye en la percepción que va a tener sobre la relación que estamos teniendo. A mí me gusta mucho este tema porque no solamente es cuidar de los demás. Muy bien lo que estás diciendo, porque sí, tenemos que tener empatía y consecuencia de lo que hacemos y decimos, pero también significa cuidar de uno mismo, gestionar las relaciones desde el respeto propio, desde la transparencia, pues desde la empatía, como lo estamos diciendo, pero si yo soy capaz de darme respeto a mí, exijo respeto de parte de los demás. Entonces, esto es relacionarnos desde la igualdad, digamos. Fíjate, Juliet, que comparto mucho lo que dices, sobre todo porque es el tema de la responsabilidad afectiva va muy enfocado a lo que yo quiero, a lo que yo necesito y a lo que yo me doy, pues eso mismo le voy a dar a los demás y eso mismo espero de los demás. Y no es un secreto en absoluto para nadie que las conexiones de la actualidad cada vez son más inmediatas. O sea, el tema de las redes sociales, de la tecnología, ha hecho que todo se vuelve un poco más superficial y nos estamos comunicando de maneras mucho más rápidas y no nos paramos a pensar en las repercusiones que eso puede tener en nuestras emociones, cómo nuestras palabras o nuestras acciones van a poder influir en los demás. No nos tomamos un minuto de nuestro tiempo para pensar en eso. Y las relaciones más profundas y esas satisfactorias, esas que nos gustan tanto, requieren un poco más de esa interacción constante, un poco más de tiempo para construirlas, para trabajarlas, para hacerlas crecer. Y claramente eso necesita ese elemento clave que vamos a hablar hoy, porque eso nos va a llevar a una forma de relacionarnos muchísimo más allá del simple intercambio de las palabras o de esos momentos compartidos, porque esto nos va a permitir que nuestras relaciones crezcan de una forma muy saludable, que evitemos malentendidos, que evitemos dolores innecesarios y claramente pues que existan conflictos, pero que se puedan resolver. Y hoy, querido oyente, quiero invitarte a que
pienses en la importancia de ser consciente de cómo nos relacionamos con los demás, lo que implica conectar genuinamente con quienes nos rodean y entender sus emociones y cómo nuestras acciones pueden impactar positiva o negativamente en su bienestar. Si nos ponemos a pensar al final del día, todos deseamos relaciones más plenas, en las que nos podamos sentir comprendidos, valorados y sobre todo respetados en lo más profundo de nuestras emociones. Ahora bien, ¿qué es la responsabilidad afectiva? Porque mucho se oye hablar en la actualidad de responsabilidad afectiva. Nos piden responsabilidad afectiva, pero así como también nos piden gestión emocional y nos enseñan qué son las emociones ni cómo aprender a gestionarlas, pues la actualidad nos pide responsabilidad afectiva, pero no nos enseñan qué es. Y básicamente es esa capacidad que tenemos los seres humanos de ser conscientes y responsables, claramente, del impacto emocional que nuestras acciones, que nuestras palabras y que nuestros comportamientos van a tener con las personas con las que nos relacionamos. Y ojo que no se trata de hacernos cargos de las emociones de los demás, ¿sí? En eso hay que ser muy enfático, sino de actuar con empatía, con respeto y claramente con consideración hacia los sentimientos del otro. Esto implica reconocer que nuestras interacciones pueden generar efectos positivos o negativos en las otras personas. Y eso claramente implica que nosotros tengamos que ser muy cuidadosos para no generar un daño en las otras personas, para no dañarlos emocionalmente, de manera consciente o inconsciente, necesaria o innecesariamente. Porque básicamente la responsabilidad afectiva es como esa forma, es como esa habilidad que tenemos para gestionar nuestras emociones y la forma en la que nos comportamos de una forma un poco más socialmente ética, podría decirse, para nuestras relaciones interpersonales, siempre primando claramente el respeto y la empatía hacia lo que los demás sienten. Así es, Camilo. Y cuando dices ética, se me viene a la cabeza de que la responsabilidad afectiva tiene una base y podríamos hablar de que esa base sólida es la ética comprendida por la honestidad, creería yo que es como la clave aquí. La honestidad con uno mismo principalmente y luego pues con los demás. Y esto desde una conciencia de qué es lo que deseo, con quién, con qué clase de personas o qué clase de relaciones quiero entablar. Si nos vamos al tema de pareja, si quiero una persona que, no sé, sea deportista, que sea intelectual y justamente me voy a relacionarme con personas que son lo contrario a lo que estoy buscando, probablemente estoy actuando de una manera deshonesta conmigo misma. En cierta parte es como ser selectivo con lo que dejo entrar a mi vida. Y a la vez que soy honesta conmigo misma, pues evito situaciones de daño emocional o quizás malentendidos. Y de esta manera, inevitablemente, voy a construir unos vínculos saludables, equilibrados y tú mismo lo decías ahora, genuinos. Esta palabra me encanta. Desde la sinceridad, desde la honestidad, puedo crear esos vínculos genuinos. Lo que dices es muy cierto, Juliet, sobre todo porque a veces asumimos que la responsabilidad afectiva solo tiene que ver con los demás, ¿sí? Por eso ahora hice como ese énfasis en que no es cargar con las emociones de los demás, sino comprenderlas y entenderlas. Pero la primera dinámica para yo comprender y entender a los demás es entenderme y comprenderme a mí mismo, saber lo que quiero, porque no puedo exigirle a los demás responsabilidad afectiva si yo no lo estoy poniendo en práctica. Y me parece muy bueno el ejemplo que pones de lo que yo estoy buscando, de lo que quiero, versus lo que estoy consiguiendo. Eso no genera una responsabilidad afectiva conmigo, no es coherente, ¿sí? Porque claramente esas decisiones erróneas que estoy tomando, que no son consecuentes realmente con lo que necesito, con lo que deseo, pues evidentemente están teniendo un impacto negativo en mí. Por lo tanto, eso no genera una responsabilidad afectiva porque va a generar una dinámica complicada de conflictos con la persona con la que estoy conociendo en ese momento, porque quiera o no, no está alineada con lo que estoy buscando. Pero a veces nos dejamos llevar por ese tipo de situaciones, por nuestras emociones primarias, y no nos paramos un momento a pensar si realmente está alineado con lo que nosotros estamos buscando para crear algo, para el tiempo o para el momento que estamos viviendo. Bueno, pues por ponerte un ejemplo así rápidamente, entonces imagínate que un amigo o una amiga comienza a mostrar sentimientos románticos hacia ti.
pero pues tú no sientes lo mismo. La responsabilidad afectiva en este caso sería ser honesto, ser cuidadoso, expresar que no compartes esos sentimientos. Y es muy importante reconocer el valor pues de la amistad si en realidad queremos conservarlo en nuestra vida. Comunicarnos con empatía, comunicarlo con cuidado, pero siendo claros, eso sí, y no alimentar esas expectativas románticas si no son recíprocas. Entonces, esto evita herir al otro y ayuda tanto de una parte como de la otra, o sea, a los dos, a que puedan reconfigurar esa relación de amistad de una manera muchísimo más sana y sincera. Lo que dices me gusta, Juliet, sobre todo porque el tema de la responsabilidad afectiva aplica para cualquier tipo de relación, para cualquier tipo de dinámica en la que nos estemos relacionando con otra persona. Y ahora que lo estás diciendo de ser muy claros con lo que sentimos frente al otro, pues va a ser determinante para el tipo de relación que se va a iniciar, porque sí tenemos que ser muy claros con nuestras intenciones y ser muy claros desde el principio con esas expectativas, porque así evitamos que las otras personas se creen ideas erróneas. Y eso hace parte de la responsabilidad afectiva. No podemos estar alimentando en las otras personas sentimientos, emociones o sensaciones que no son compartidas, que no son recíprocas, porque técnicamente en el tiempo eso va a terminar siendo muy dañino para la otra parte. Hay algunos autores que han contribuido claramente a que se pueda desarrollar este concepto que pues está relacionado con todo el tema de la responsabilidad afectiva. Y entre ellos está Marshall Rosenberg con una teoría de la comunicación no violenta. Entonces él nos hace abordar todo desde la importancia de la comunicación empática, desde la honestidad, que claramente siempre busquemos resolver los conflictos sin dañar emocionalmente a ninguna de las partes que esté involucrada. Luego contrastamos con John Gottman y él nos menciona la importancia también de la empatía, del respeto mutuo y de la consideración que tenemos que tener en las interacciones diarias para poder mantener las relaciones saludables y duraderas. Y en el otro lado está Rogers, con un enfoque más centrado en la persona y la importancia de la empatía de nuevo y la autenticidad en las relaciones, lo cual se alinea con la idea de ser responsables afectivamente. Entonces podemos ver que los tres autores nos hablan desde la empatía. Siempre la empatía es el eje central de la responsabilidad afectiva, desde ponernos en el lugar del otro, de comprender y entender cómo le puede sentar lo que le vamos a decir, lo que le vamos a transmitir. Porque los seres humanos vamos por la vida diciendo y haciendo cosas sin medir las consecuencias y el impacto que puede tener en los demás. Y tenemos que parar y pensar cómo nos sentiríamos nosotros si actuaran de la forma en la que nosotros vamos a actuar, ¿sí? Porque somos felices pidiendo muchas veces, pero no damos. Y en ese orden de ideas tenemos que ser muy consecuentes con que tenemos que tratar a los demás como nos gustaría que nos trataran a nosotros. Muy bien, Camilo. Entonces, hasta aquí podemos decir que la responsabilidad afectiva, pues es importante cultivarla porque evita un daño emocional innecesario desde nuestras acciones, evitando pues generar inseguridades en otras personas, dudas. Esto lo deberíamos tener siempre en cuenta. Otra razón es que fortalece la confianza y la seguridad al comunicarnos desde la honestidad en cuanto a crear relaciones más auténticas, sanas, satisfactorias, genuinas. Previene patrones tóxicos y dinámicas destructivas porque al evitar conductas de juego emocional o quizás de manipulación hacia el otro, pues estamos actuando desde el respeto hacia los demás y hacia uno mismo. Fíjate que ahora que estás hablando del tema de la manipulación, es muy importante también tener en cuenta que podríamos aplicar esta responsabilidad afectiva también en el tema de cuando finalizan las relaciones o cuando quiero finalizar una relación. Porque a veces aplicamos por esta manipulación del ghosteo, ¿no? Como que me alejo de ti para que tú asumas que yo ya me fui, ¿sí? No te comunico de forma responsable que no quiero continuar contigo, sino simplemente tomo una distancia para que tú te enteres en el tiempo que ya no somos nada. Y es necesario siempre al finalizar cualquier tipo de relación que necesitamos ser honestos y tener respeto por el otro, ¿sí? Y nunca usar la manipulación emocional para obtener un beneficio, ¿sí? O sea, tenemos que ser muy sinceros con lo que sentimos,
con cómo nos sentimos y comunicárselo a la otra parte, pero nunca optar por alejarnos por miedo a esa confrontación, porque claramente a veces por ese miedo, por ese temor a cómo se va a sentir el otro, pues evitamos tener ese tipo de conversaciones que al final, si no las tenemos y nos vamos sin dar una respuesta, pues va a generar un daño significativo en la otra persona en el largo plazo. Exactamente, esto es súper importante, Camilo, porque creemos que la peor parte es decirle a la otra persona lo que estamos sintiendo y de cierta manera bajar a la otra persona de esa nube, ¿no? Esa no es la peor parte. Eso es lo mejor que podemos hacer para la otra persona y para nosotros mismos, para quedarnos tranquilos. Porque cuando nos desaparecemos, no decimos lo que pensamos, creamos ahí como cierta incertidumbre, lo que estamos haciendo es un daño peor hacia el otro. Estamos dejándolo a la expectativa de qué está pasando aquí y esa inseguridad, esas dudas, va generando, digamos, cierto trauma ante los demás y no podemos hacerlo así, no debería de ser así, deberíamos ser responsables de lo que estamos sintiendo y en consecuencia actuar. Y por último, puedo decir que facilita el crecimiento personal y la responsabilidad afectiva pues nos lleva precisamente a reflexionar sobre nuestras propias emociones y comportamientos, pero desde el autoconocimiento y desde el autocuidado. Nos permite, de cierta manera, buscar un equilibrio, encontrar un equilibrio entre lo que damos y recibimos. Entonces, muy, 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 muy importante cuidar, respetar los sentimientos ajenos, evitar la confusión, el abuso emocional y sobre todo, lo que tú dices, evitar la falta de empatía. Bueno, estamos hablando mucho de la responsabilidad afectiva, de esas consecuencias que puede tener en la vida de los demás, incluso en nosotros mismos, pero yo creo que tal vez los oyentes en este momento se pueden estar preguntando, ¿y cómo puedo desarrollarla? ¿Sí? ¿Cómo hago para saber si soy responsable afectivamente o no? Y yo quiero ser responsable efectivamente. Entonces, hay como una serie de cosas a tener muy en cuenta en las cuales tenemos que trabajar claramente para poder ser responsables efectivamente. La primera, y es de las más importantes, es una autoevaluación emocional. Debemos ser conscientes de nuestras propias emociones y cómo estas emociones están influyendo en nuestras acciones y en nuestras palabras. Es fundamental. La empatía como eje central de la responsabilidad afectiva. Necesitamos ponernos en el zapato del otro. Necesitamos comprender cómo pueden sentirse frente a lo que nosotros les estamos diciendo o frente a lo que nosotros les estamos haciendo o lo que les podemos hacer. También necesitamos comunicarnos asertivamente, porque a veces nos cuesta mucho expresar nuestras necesidades y nuestros sentimientos de una forma muy clara, pero a veces por querer decirlo pasamos un límite y lo hacemos de una forma errónea. Siempre tenemos que comunicarnos asertivamente, pero desde el respeto y evitando a toda costa la manipulación emocional. Y evidentemente siempre tenemos que tener muy claro el respeto por los límites, ¿sí? Debemos respetar y reconocer esos límites emocionales que ponen los demás. No necesitamos llegar a forzar ninguna situación o ninguna respuesta. Simplemente hace parte del respeto, de la empatía, de la comunicación, de la validación emocional, todo este proceso de la responsabilidad afectiva. Exactamente, respetar esos acuerdos mutuos de límites en toda relación, ya sea romántica, amistosa o familiar, nos va a hacer sentirnos de cierta manera valorados, porque al ser respetados nos sentimos seguros. Y al sentirnos seguros, sabemos como que, ok, conocen cuál es mi posición ante esta dinámica. Entonces ahora como ya sabemos cómo podemos desarrollarla ahora, ¿cómo la ponemos en práctica, verdad? Porque claramente entonces ya sé cómo puedo empezar a trabajar para tener responsabilidad afectiva y luego de que tengo responsabilidad afectiva, ¿qué hago? ¿Cómo la puedo poner en práctica con los demás? Pues una de las cosas importantes es la escucha activa, ¿sí? Hay una diferencia entre oír y escuchar activamente. Y muchas veces los seres humanos oímos, pero no escuchamos, ¿sí? Simplemente oímos ruidos, oímos que la otra persona está diciendo, pero no estamos atentos a lo que nos está diciendo. Y necesitamos prestar una atención real a lo que el otro nos está expresando. No debemos empezar a prejuzgar ni interrumpir lo que el otro nos está diciendo y escuchar activamente y asertivamente
implica que yo no esté procesando qué le voy a responder, implica que toda mi atención esté escuchando lo que le está sucediendo al otro y no planeando una posible respuesta a lo que me está diciendo. Necesitamos ser transparentes y honestos. No podemos estar ocultando la información relevante, ni mucho menos manipular los sentimientos de las otras personas. También tenemos que tener muy claro el tema de manejar esas expectativas. Debemos comunicar claramente las cosas, debemos escuchar al otro y así evitamos malentendidos. Y también podemos hacer el tema de aceptar las consecuencias, ¿sí? Nuestros actos causan daño, pues asumimos la responsabilidad, nos disculpamos y buscamos la manera de reparar el daño. Pero eso hace parte de ser responsables afectivamente, asumir las consecuencias de nuestras acciones, de nuestras palabras, porque siempre va a haber una consecuencia. Tú puedes actuar bien y eso va a traer una consecuencia. Tú puedes actuar mal y eso va a traer una consecuencia. Siempre todas nuestras acciones van a traer consecuencias. No sabemos si positivas o negativas, pero siempre va a haber consecuencias y debemos ser responsables y aceptar lo que viene. Esto me encanta porque yo lo resumo en coherencia, coherencia entre lo que dices, lo que haces y lo que sientes. Es una congruencia entre todo lo que estoy buscando. Si prometes algo, cúmplelo. Si sientes que no puedes cumplir una expectativa, pues comunícalo y dilo a tiempo. No es necesario generar inseguridades ni dejar a otras personas en incertidumbre. O sea, hablar claro siempre va a caer bien en donde sea. Yo sé que cuesta y quizás se trata un poco de que lo hacemos desde un punto quizás de vergüenza, pero no, tenemos que quitarnos eso de la cabeza y ser totalmente sinceros. Y aprovecho entonces para poner un ejemplo, y es que al final de una relación amorosa, pues cuando decides terminar una relación, la responsabilidad afectiva implica comunicar los motivos de manera clara, directa y con respeto, en lugar de desaparecer pues sin dar más explicaciones como tú lo decías, pero se debería hablar abiertamente sobre esas razones, reconociendo los sentimientos también de la otra persona y comunicándolo con el mayor tacto posible, porque esto va a hacer que su dolor o su confusión pues sea un poco menor. Es como pensar un poquito en la otra persona. Claro, siempre llevando muy en cuenta y teniendo muy claro qué es lo que yo estoy buscando, qué es lo que yo, o sea, mis razones por las que estoy terminando. Y el cierre respetuoso permite que ambas partes tengan no solo claridad, sino que puedan procesar este final de una relación, de esta relación, sin cargas innecesarias, ¿sí? Es como hacerle un poco más fácil el camino a la otra persona y bueno, a nosotros mismos, porque si a uno nos importa un poco la otra persona, verle sufrir, pues no debería de ser lo ideal. Efectivamente, Juliet, comparto lo que estás planteando porque lo dicho, o sea, tú debes tratar a los demás como te gustaría ser tratado y si a ti no te gustaría que la otra persona se fuera sin darte explicaciones, que simplemente se fuera y dejaran pendientes, que simplemente se fuera y te hiciera daño, pues evidentemente tú no puedes actuar de la misma forma. Ser coherente con lo que queremos, con lo que hacemos, pues efectivamente nos va a permitir desarrollar relaciones mucho más duraderas en el tiempo. Y ojo que siempre lo relacionamos con el tema de relaciones de pareja, pero aplica para todo el tipo de relaciones. Ahora, yo creo que ya para ir cerrando este capítulo, llegamos a nuestras esperadas cápsulas vitamina y la verdad es que yo tengo una pequeña reflexión frente al tema y como a modo resumen de todo lo que hemos hablado, y es que antes de actuar o hablar, debemos tomarnos un momento para ponernos en el lugar de la otra persona y preguntarnos cómo podrían sentirse con las palabras, con nuestras acciones o con las decisiones que vamos a tomar en ese momento que van a repercutir en ella. Escucharlas de forma atenta y de forma genuina, sin interrumpir, sin juzgar, permitiendo que la otra persona se pueda expresar sin restricciones, que pueda expresar sus sentimientos sin sentir que serán invalidados. Y claramente esto nos va a permitir, nos va a ayudar a ser más conscientes del impacto emocional que lo que nosotros hagamos puede generar en los demás. Así que, lo dicho,
vuelvo y lo repito porque creo que es el eje central de todo esto, tenemos que ser muy empáticos y siempre ponernos en el lugar del otro. Bueno, mi cápsula vitamina va muy inclinada a ese trabajo interior, porque creo que a lo largo de este episodio hemos podido observar que siempre damos de eso que tenemos dentro, siempre podemos exigir desde el punto que yo doy de esto. Entonces, si yo doy respeto, exijo respeto y practicar la autoconciencia emocional nos permitirá comunicarnos de una manera más clara y evitaremos pues proyectar inseguridades, frustraciones en los demás. O sea, conocer las emociones propias y las necesidades es la clave de todo esto, porque nos va a permitir ser honestos con nosotros mismos, nos va a permitir comunicar fácilmente lo que queremos, lo que pensamos, nos va a permitir también ser coherentes entre lo que digo, hago y siento. Nos va a permitir también establecer esos límites y respetar los de la otra persona. Y cuando tenemos ese autoconocimiento, también nos permite gestionar los conflictos de una manera muy, muy sana, muy respetuosa. Entonces, abordar un conflicto de una manera constructiva, sin recurrir a ataques personales o a tocar quizás esas partes de la otra persona donde tú sabes que duelen, en lugar de reaccionar impulsivamente de manera defensiva, pues nos va a demostrar que siempre existe el camino de la tranquilidad, de la calma, de poder emplear habilidades, como tú también lo decías al inicio, estas habilidades de gestión emocional, de respeto hacia el otro, de disposición al diálogo, de comunicación en sí. Y con esto terminamos, gente bonita. Muchísimas gracias por quedarse hasta el final a escuchar estas cápsulas vitamina que les hemos traído con tanto cariño. Espero que a nuestra oyente le quede muy claro y pueda aplicar la responsabilidad afectiva en su día a día. Camilo, hasta la próxima. Bueno, Juliet, nos vemos en un próximo episodio. A todos nuestros oyentes, gente bonita, familia, les deseo una excelente semana, que todo les termine de salir muy bien. Les envío un fuerte abrazo y nos vemos el próximo lunes. Así es, hasta el próximo lunes y no olviden crear el hábito de escucharnos. Somos Creavits.